Hello, how are you? Blancho para todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, pues bueno, un día más aquí por los caminos de Fátima. El día de hoy estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos a la licenciada Carla Escudero. ¿Cómo estás, Carlita? Qué gusto saludarte. Qué bueno que vienes otra vez por acá. Muchísimas gracias, Anita. Bonita tarde, noche, creo ya. Y un placer de nuevo después de las pausas que hicimos, pero aquí andamos de nuevo, entonces es un placer volver a estar aquí contigo y saludarte. Con Muchas todos. gracias. Y en un tema tan bueno como el día de hoy, ya teníamos a varias personas aquí conectadas y desde que puse el evento les interesó bastante porque bueno, la verdad es que tener heridas en el pasado, a veces hay personas que dicen que no, la mayoría decimos que sí, hay situaciones que pensamos que ya se sanaron, hay otras que no tanto, y bueno, este es un tema temazo, amiga. ¿O tú cómo ves? Sí, es un tema, la verdad, muy bello y es algo que nos va generando en todo momento y que yo creo que es importante el saber, el saberlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de que otra cosa suceda, les comento que Carla, la licenciada Carla Escudero, es directora del Centro PsicoYes, ¿verdad, amiga? Así es, amiga. Y bueno, la verdad es que ha tomado muchos cursos, diplomados y hace muchas cosas para ayudarnos, constelaciones, terapias de pareja, terapias familiares, terapias personales. Ella trabaja por Zoom, trabaja también en presencial. Entonces, realmente la opción que tenemos con Carlita, la verdad es que es muy buena porque, bueno, es un estuchito de monerías porque nos puede ayudar para muchas cosas, hace talleres que al ratito vamos a platicar un poquito de esta parte y pues bueno, de alguna forma es una excelente opción para quien pues ahora sí que necesite esta ayuda psicológica. Recuerden que este canal precisamente por los caminos de Fátima pues es un camino, ¿no? De alguna forma, si alguien no tiene un camino, pues vénganse para acá con nosotros porque pues de alguna forma vamos caminando juntos. Por eso el programa, el canal no se llama Nacicero, se llama Por los Caminos de Fátima, porque precisamente vamos caminando para trabajar en tu parte física, mental, emocional y espiritual. Y pues bueno, de alguna forma a veces, y no nos queremos a veces dar cuenta, que cuando a veces, en mi caso muy particular, que bajamos de peso, a veces también necesitamos trabajar nuestra parte emocional y espiritual. Pensamos que está separada, pero realmente tiene mucho que ver trabajar tu parte emocional con tu parte espiritual. Hay mucha gente que no le gusta trabajarlo, a veces le da miedo, a veces no sabe. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que es importante trabajar eso, amiga? Todos son como unos relojitos que cuando no van funcionando en congruencia y uno está mal, los demás no pueden arrancar. Entonces, no nada más es la parte física, es la parte emocional, como tú dices, la corporal, es la parte emotiva, todo va siendo parte de nosotros. De hecho, en algún momento platicábamos que en general no tenemos tres cuerpos así como los acabas de decir, sino que tenemos siete. Entonces, imagínate si esos siete relojitos no funcionan, pues vamos chuecos un poquito. Oye, y precisamente esta parte es como una rueda. Hace un tiempo, una persona hermosa me explicaba esa parte. A veces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Empezamos a trabajar la parte a lo mejor física, de hacer ejercicio, de comer sano, dices, bueno, ya voy como con una palomita por ahí. Después a lo mejor también tienes que trabajar, a lo mejor si tienes por ahí, porque pues, por ejemplo, cuando tienes un problema de adicción, llámese comer compulsivamente, fumar, tomar, el sexo, híjole, hay tantas adicciones. Normalmente en una adicción hay una agresión, después lo vi y dije, ay, qué fuerte, pero bueno, se trabaja y es parte precisamente de estas heridas. A veces no sabemos por qué, porque normalmente cuando empezamos a trabajar ese tipo de situaciones, a veces no sabemos desde dónde, ¿no? Yo en algún momento conocí una persona y decía, no sé, a sus 40, 50 años de vida, esta persona pensaba que una situación, por ejemplo, de quedarse sin trabajo, se suscitaron muchas otras situaciones, se enfermó y todo esto, ¿no? Entonces, no sabía qué había pasado y se dio cuenta que no solo fue el trabajo lo que de alguna forma abrió esta situación de depresión en esta persona, sino precisamente las heridas que traía en el pasado. A veces nosotros no queremos o no podemos saber, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que cuando le dices, oye, ve al psicólogo, ve con un tanatólogo, ve con un coach,
trabaja esta parte, no sé, un sacerdote, un pastor, digo, hay muchas personas de alguna forma, según tus creencias y tu situación personal, puedes ir a trabajar, pero dicen, no, es que mis papás han sido muy buenos, es que, ¿cómo yo me voy a quejar de ellos? Es que yo soy incapaz, yo quiero mucho a mis papás, yo quiero mucho a mis hermanos. ¿Tú cómo crees que yo voy a hablar de ellos mal? O sea, yo no puedo hacer eso. Yo creo que desde ahí empieza, o tú cómo ves, ¿qué crees que sea? Pues sí, empieza desde ahí, empieza desde mucho, mucho atrás. De hecho, una cuestión de una herida, ahorita que estás comentando esta parte también de las adicciones, del hecho de que si acuden o no acuden en cuestión de apoyo, ¿vale? O de una ayuda. Fíjate bien, normalmente si viéramos primero lo que es una herida, pues es algo que duele, ¿vale? Pero realmente una herida es un trauma. Es un trauma que queda adyacente, literal, como, así te lo voy a poner. La herida es un trauma que queda adyacente en la huella del alma. Y en algún momento de nuestras pláticas habíamos platicado que el alma tiene que ver con todos los fluidos que están en nuestro cuerpo, ¿vale? Todos esos fluidos que tenemos en nuestro cuerpo, pues es lo que va dictando también toda nuestra cuestión de ADN. Entonces, el trauma literal es algo que quedó, una energía que queda de generación en generación en esta herencia de alma o de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mitad de las emociones, en algún momento también lo platicábamos, que la mitad de las emociones no son nuestras. Si a esto le aumentas el proceso de vida, las situaciones de vida, el entorno de vida con la que tenemos, con la que vamos viviendo y experimentando, literal, esto se vuelve como una situación de carencia. Nos volvemos carentes, literal. Una herida es un trauma, por consiguiente es una carencia. Quiere decir que es algo que nos está haciendo falta, por el cual no podemos funcionar en una totalidad y estas se van detonando de una forma a nivel mental. Ahorita que hablabas de estos cuerpos, se van detonando. Queda ese, les digo yo, es como si fuera un eco, ¿vale? No es el hecho de que herede la tristeza o que herede un abandono o que herede un rechazo, ¿vale? Sino que voy heredando las huellas de esa carencia. Si a mamá de alguna manera, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tuvo una cuestión de un trauma por la cuestión de la historia de vida, ajá, y sufrió a lo mejor abandono, queda como un hueco, ajá, un eco más bien, ¿vale? Ese eco es algo que vamos heredando y se almacena en nuestras células. Por eso es que dice que queda en el alma. Entonces es como si tuviéramos ya un patrón de memoria en donde esa herida, si después entonces a lo mejor mamá me hereda esa parte de ese eco o de esa huella o de ese trauma y yo empiezo a vivir experiencias también de abandono, de no entendimiento, de un entorno complicado, esa carencia se hace mucho más grande. Así es como se va formando una herida. Entonces ahí es donde empieza la situación de repente de decir, me siento mal, pero no tendría por qué sentirme mal, ¿no? O yo no he vivido como tantas, mis papás no son malos, entonces no tengo por qué sentirme mal, no tengo a lo mejor la herida, ¿vale? Pero da la casualidad que las heridas es todo lo que se va formando de alguna manera con este complemento de vida. Entonces ahí es como se empieza a formar esa parte de herida, ¿no? Normalmente se van detonando, como te decía ahorita, por esa cuestión. Se da una herida, también se empieza a dar por esta parte de la vinculación. Fíjate bien, tiene que ver con esta vinculación que vamos teniendo con el medio ambiente. Y la primera vinculación que tenemos es con nuestro primer entorno, que son nuestros padres. Que no significa que a lo mejor el padre quiera hacernos, a lo mejor padre o madre nos quieran hacer como un daño a propósito, porque nadie te lo hace como a propósito, ¿no? En cuestión cuando somos como infantes. Normalmente para que se genere este trauma es porque tuvo que ser algo que quedó y que me impactó. Algo que vino y me impactó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces se registra sin ser registrado. A esto se le llama un sentimiento de amor interrumpido. Te lo voy a poner claro. Vamos a suponer que cuando estamos pequeños, tú estás en la cuna, tienes hambre, ¿vale? Y empiezas a llorar.
y nosotros no sabemos como todo el entorno de lo que está pasando y a lo mejor en ese momento a la mamá le tocaron la puerta, tenía que contestar una llamada, estaba haciendo la sopa y deja al pequeño llorando más de 5 minutos, ¿vale? Y en ese momento ahí se empieza a dar un trauma para el niño porque no está recibiendo la necesidad, ¿vale? En ese momento está sintiendo la carencia, está sintiendo la cuestión a lo mejor de un abandono, está sintiendo que no está literal, no lo están atendiendo. Y en eso se llama un sentimiento de amor interrumpido porque no queda registrado en la memoria mental, queda registrado en la memoria de los sentidos, ¿vale? Y el sentido no fue cubierto. Así de alguna manera se va formando también la parte de la vinculación del trauma y de la situación de cómo nos vamos formando con estas heridas. Otro, por ejemplo es, vamos a suponer que si mamá está pasando por una situación a lo mejor triste, ¿vale? Con problemas, con preocupación, con estrés, y ella no está presente y a lo mejor tiene a un bebé pequeño que lo está amamantando, la parte de la vinculación que se está dando, este eco del que hablo y esta huella, no nada más está haciendo por lo que está segregando en la parte de la leche materna, ¿vale? Sino también en todo lo que implica los sentidos. Si mamá, entonces cuando está acariciando al bebé, ella trae el estrés y trae la ansiedad, el hijo transmite en esa vinculación ese sentido, por consiguiente, empieza ahí a generarse esa vinculación de esa herida. Y estoy hablando de las más pequeñas que no son recordadas. Ahora, si de aquí nos vamos a hablar de ya los eventos tal cual traumáticos de la experiencia de vida, desde que tiene que ver si mamá se fue a trabajar, de hecho un trauma muy grande puede ser hasta cuando nos dejan en el kinder, ¿no? Sentimos que no van a regresar, ahí ya se está generando uno de abandono, ¿vale? Algo de que es injusto. Entonces, por eso es que fíjate bien cómo se va dando. Entonces, hay muchos traumas que a lo mejor los podemos tener, no en una memoria mental, pero sí los podemos tener en una memoria de una huella literal álmica, que me estoy refiriendo como toda la parte de la herencia genética que tenemos. Así Ok. es como se empiezan a dar estas heridas. Y de aquí precisamente partimos, porque a veces volvemos, ¿no? O sea, nos sentimos culpables porque pensamos que es que mis papás son muy buenos y yo vivo por ellos, vivo por mis hermanos, muero por mis hermanos y a veces me olvido de mí precisamente por ayudarles, por darles. Y el problema, porque al final pues uno viene a servir y eso está muy, muy bien, ¿no? Querer tanto a tu familia, pero a veces la misma familia, a veces sin querer nos hace daño y a veces no nos damos esa oportunidad, pero volviendo a esta parte de las heridas o de las huellas que a lo mejor vas quedando desde que a lo mejor, no sé, mi hermano era el consentido, ¿no? O al contrario, yo le tengo, o me tienen en esta situación porque yo era la consentida o él era el consentido y entonces de ahí vienen situaciones que a lo mejor, ay, pero no pasó nada y te vas quedando así como ahorita con lo de la lechita, híjole, podemos poner tantos ejemplos, pero al final, para que esto quede como más claro, amiga, precisamente de que nos explicabas desde dónde viene una herida, a veces es importante pensar, digo, por ahorita puse el ejemplo de ser el consentido o la consentida, pero realmente hay muchos tipos de heridas. ¿Cuántos hay o cómo es, amiga? Ok, mira, normalmente están como reconocidos que tenemos 7 tipos. Unos dicen que 5, otros son 7, pero realmente no es que sean las 7 heridas, ¿vale? Sino que es como de ahí se desglosa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, normalmente tenemos, ahorita te voy como explicando cómo está como la situación, o sea, de esas partes de lo que va sucediendo de acuerdo a este entorno familiar, ¿no? De acuerdo a cada uno de los eventos. Esto que decías, es que uno es el consentido y el otro no es el consentido, eso me genera a mí literal una huella, vamos a ponerlo así, podemos ponerle huella, podemos ponerle herida, podemos ponerle trauma, ¿vale? Me deja una huella de comparación o de abandono o de no aceptación, ¿vale? Aquí tienen que ver como muchos factores del entorno. O sea, así vamos hablando la parte de las heridas, dependiendo de esta parte de experiencia de vida y del entorno de tu estructura, se van generando más o menos. Entonces, normalmente en estas 7 tenemos la cuestión de lo que es la inseguridad, por consiguiente, ahí mismo tenemos la parte de la desconfianza, ¿vale?
La otra vendría siendo la parte del abandono, en donde entra la situación de la soledad, del rechazo, ¿no? De una falta de atención. Entonces, haz de cuenta que lo que van haciendo es como combinarse. La que sigue podría ser una situación al miedo al compromiso, que tiene que ver con la cuestión cuando los lazos se rompen. Este tipo de vinculación se va rompiendo cuando hay una cuestión de decepción muy fuerte que puedo vivir en cuestión de mi vida, ¿vale? Una decepción, una desilusión, entonces por consiguiente viene y me genera este tipo de trauma. Ajá. La otra puede ser la cuestión del rechazo, que viene por cuestión de si hubo aceptación, no aceptación, si tuve aprobación, no aprobación, la cuestión de a lo mejor de una ausencia o que hayan vivido como eventos de muchísima exposición, ¿vale? O de muchísima comparación. La otra sería una cuestión de una dependencia emocional, que esta normalmente se da casi siempre por una cuestión de una sobreprotección o normalmente cuando hay un daño en cuestión de los aspectos de los umbrales. Los umbrales son la capacidad de la resistencia que el cuerpo mismo puede tener, la misma palabra lo dice, para resistir las situaciones físicas o las situaciones emocionales. Entonces, a veces, dentro de los contextos familiares, lo que llega a suceder es que hay mismos padres que vuelven a los hijos o muy dependientes o muy independientes, se podría decir, pero en una cuestión de una exigencia, de una competencia, de una cuestión de a lo mejor de manipulación, de culpa, y entonces es a medida de cómo van haciendo esta parte de estos patrones, la huella emocional va teniendo la parte de sus detonantes. Y la otra entra como la parte de lo que es la situación de la injusticia, o sea, de lo que es la parte de lo que ha sido injusto, en donde entra una cuestión de mucha cuestión de juicio, ¿vale? Cuando no estás haciendo bien las cosas, cuando hay una cuestión a lo mejor de muchísima crítica, tiene que ver cuando hay en esta parte como traición, ¿no? De los mismos entornos o de algo que viene y detona toda esta parte de esta huella, que tiene que ver con situaciones de estructuras muy autoritarias, ¿vale? De educación muy autoritaria, muy firme, no te puedes salir de aquí, que tiene que ver literal con las exigencias, ¿vale? Porque de ahí se van detonando ahora. ¿Qué tiene que ver esta parte de las 7 heridas? Más bien las 7 heridas son como las que te mencionan, pero todas se van desglosando como te fui diciendo ahorita. A esto normalmente se le llaman heridas o huellas, pero literal tiene que ver con una base de, se le conoce como metaemoción, ¿vale? Porque normalmente tengo que cumplir una meta para cubrir esa parte emocional y si no la cubro puede generarme la parte de un trauma. Y atrás de esa metaemoción existe toda la parte de las emociones y emociones de aquí nos pueden detonar la situación de una frustración, de una falta de tolerancia, de culpabilidad, de castigo, de soledad, de rebeldía, de frustración, de desconfianza, ¿no? Y si te fijas, por eso te dije las 7, pero no significa que de estas 7 heridas básicas, que se les llama como la parte de cuando no cumplo esta meta emoción, se desglosan todas las demás a nivel emociones y a nivel sentimientos, y dependiendo de ese entorno, es lo que va sucediendo con la parte de la magnitud del trauma. Yo les digo, de repente, fíjense que son como si fueran botes de gasolina, ¿no? Entonces, si de pequeño se me genera el trauma, luego tengo una experiencia con la pareja similar, y luego en trabajo, y luego con algunos eventos de mi propia vida, voy llenando. Y entonces es cuando viene el trauma que detona. Literal, que viene siendo una parte de un proceso sistémico que tiene que ver de sistema, pues de sistema nervioso, que es cuando empieza a detonar como toda la situación de los relojitos de los que hablabas ahorita al principio de esta cuestión de congruencia entre la mente, entre el pensamiento, entre lo que sentimos, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Y ahora fíjate, hasta me dejaste pensando porque precisamente, y digo ya para que cada una de las personas que nos vayan, que nos estén escuchando, que nos estén viendo en este momento, pues de alguna forma, si les tocó este tema el día de hoy por algo y nos encontraron aquí por Facebook, YouTube, Instagram o TikTok,
ya saben que es por algo, porque miren, a veces dices, oye, ¿por qué soy tan rebelde? ¿Qué habrá pasado, no? Yo sí soy súper rebelde, ¿no? O no, ¿sabes qué? La verdad, yo siempre me exijo, ahorita que decías, ¿no? Todo el tiempo me estoy exigiendo, exijo a los demás o soy controladora y de alguna forma por ahí, precisamente en una de estas huellas del pasado, te das cuenta cuál es la situación que a lo mejor deberías de como que comenzar a trabajar, ¿no? O no, ¿sabes qué? Que lo que pasa es que a mí tengo bien poca tolerancia, ¿no? Y me dicen mi alma y mira, ya me prenda, así como dices tú con la gasolina, ¿no? Entonces ya dependiendo, yo soy muy desconfiada, ¿no? No, 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 yo a mí que me digan, porque y aquí ahorita, ¿no? O sea, así casi, casi te pago y me lo das porque, y si me quedas mal y entonces, ¿qué voy a hacer? Y, ¿no? Fíjate cuántas cosas estamos viendo de algo que apenas ahorita estamos arrancando. Y de ahí de estas situaciones de las heridas del pasado, ahí es cuando dices, ¿no? Y realmente no vamos a buscar culpables, ¿no? Porque normalmente nos han enseñado parte de las creencias, algo que tú decías muy interesante, nos han enseñado que necesitamos echarle la culpa, alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Entonces, como yo me siento a veces mal, yo no puedo echarle la culpa a mis papás, o yo no puedo echarle la culpa a un tío, a un hermano, a mi abuelito, no sé, a tanta gente, o a un Aunque, amigo, ¿no? perdóname que te interrumpa, ahorita que estás hablando esta parte de la culpa es lo más sencillo, ¿vale? Siempre necesitamos esa parte de esa culpa, a alguien a quien culpar, ¿vale? Porque es lo más sencillo para no lidiar con la parte exactamente de la huella. Fíjate bien, o sea, realmente la herida tiene que ver con un trauma, pero realmente lo que hace es dejar una huella. Y normalmente esto se da en la parte principal de la infancia, pero cuando hay esa culpa, curiosamente la culpa también es una de las heridas más grandes, porque así nos enseñaron con esa parte de intercambio, ¿vale? De sentirnos mal por lo que sea, por sentir, por pensar, por no hablar, por ser nosotros mismos o por no ser nosotros mismos, va generando un sentimiento de culpa. Y entonces, de hecho, la culpa tal cual no existe. Lo que existe es la situación de la cantidad del juicio con el que me castigo o castigo a los otros. Por consiguiente, si me enjuician, literal estoy trayendo, ahí vienen eventos de esta parte de heridas infantiles, cuando hubo mucha cuestión de injusticia en un sistema o en donde crecimos, ¿vale? En una estructura. Hubieron muchas injusticias, entonces normalmente la culpa tiene que ver con la capacidad de juicio. Por consiguiente, la misma medida en como yo me enjuicio es como yo enjuicio al que está enfrente. Y es el más sencillo. Culpar es eso. Oye, Enjuicio al otro, me enjuicio a mí, y ahí es donde viene, pero la huella lo que está haciendo es ese eco en cuestión de ese aumento. Digo, sin querer ahorita tocamos como esta parte de la herida, de la culpa, ¿vale? Es como mucho más profunda. Otra como muy clara que te podría decir que pasa muy seguido, ¿no? Mucha gente que se enoja mucho cuando alguien no le contesta, y más ahorita con toda esta modernidad del WhatsApp y todo eso, de decir es que no me contestó, y entran en una cuestión de una ansiedad, de una frustración, con un autocastigo. ¿Qué hice mal? Ya no me quiere hablar, ya no me quiere mirar, de seguro no le importo, que las cosas son más importantes. Y fíjate bien cómo queda esta huella. El evento es esa cuestión. Aquí estamos hablando que hay muchas heridas. Ahí hay una cuestión de frustración, de no tolerancia, de soledad, pero principalmente de donde puede provenir este tipo de huella o de este tipo de herida, es cuando normalmente en este que te decía yo de sentimiento de amor interrumpido, si cuando yo era pequeña mis padres me castigaban ignorándome o dejándome de hablar, me generó toda esa huella de eco, ¿vale? La frustración, la tolerancia, por consiguiente, cuando alguien no me contesta, regreso el eco de esa huella. Fíjate bien, ese es el eco de esa huella. Por consiguiente, cuando alguien no me está contestando el teléfono, vuelvo a repetir esa misma herida en ese eco, con esa frustración, con esa falta de tolerancia. Entonces, parte de esto es cuando se invita a mirar, por eso es que normalmente se manejan estas heridas en estas 7 tablitas. ¿Qué es lo que me hace reaccionar de una u otra forma? Porque ese hueco, curiosamente, lo tengo en un trauma
literal infantil, y curiosamente esto se detona desde que nacemos hasta nuestros 7, 8 añitos de edad, ¿vale? Donde queda más marcado es hasta el sexto año de edad. Y de ahí todo lo demás vienen siendo patrones repetitivos con nuestras propias experiencias, regresando a ese eco y a esa huella. Hay gente, por ejemplo, fíjate que acabo de hacer, bueno, ya tiene la verdad un ratito que hizo un TikTok, un reel en Instagram y en TikTok de 15 segundos, no sé cuánto, muy poquito, que hablaba precisamente de una de las partes de las heridas de la infancia. Yo hablaba precisamente después de la culpa que traemos aquí, viene el perdón, y yo decía, ¿no? Que perdona a tus papás por lo que te hicieron y todo eso. Y tengo muchos comentarios en ese reel porque comentan, ¿no? Por las personas, hay gente, por ejemplo, porque pongo el extremo, ¿no? Que se siente muy culpable porque no quiere ir para no lastimar a su familia, porque al final pues no lo lastima, ¿no? Él se trabaja y pues es mejor para nosotros y cada quien tiene su proceso, pero el otro extremo es que hay gente que todo el tiempo está culpando porque por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de lo que hizo, y está muy molesta porque tiene muy presente cuando me dijo, cuando me hizo. Hay muchas cosas muy feas, digo, y eso sí es una realidad, que a veces los papás no dimensionamos al lastimar, del tratar mal, el hacer tantas cosas Pero que... fíjate bien por qué se maneja exactamente con esta huella y con este eco. Y no es el hecho como de justificar el hecho de decir, híjole, culpar en cuestión a lo mejor o de estar muy enojados con los papitos como con esta parte de las heridas, pero da la casualidad que si el hijo está viviendo ese evento, fíjate bien, cuando te dije cómo se da esta parte de esta herida, se da, o no sé si te lo comenté, pero se va dando por la cuestión de los sentidos, cómo lo percibo, ¿vale? Una cosa, esta vinculación, esta herida, como no tiene una memoria mental, la tiene biológica, la tiene en gen, la tiene en estos sentidos, químicamente. La vinculación es lo que transmito, literal, si siento literal bienestar o un malestar, ¿vale? Entonces, es difícil cuando hay un daño. Si el padre dio ese daño, es porque al padre le dieron el daño. Algo que normalmente suele suceder es que este vínculo se da por una cuestión o la herida de esta huella se da por algo que se llaman neuronas espejo, ¿vale? Es algo que tenemos en el cerebro que hace el registro de estos sentidos. Ajá. No es el hecho de que tú le digas a alguien te amo con la palabra, tiene que ver con todos los sentidos y la parte de la entonación con lo que estás diciendo te amo, ¿vale? Si entonces la otra persona no se siente receptora, hay un enojo muy grande y entonces cae en esta cuestión de esta herida con un trauma muy grande que es difícil de alguna manera bajarlo, disminuirlo. Entonces, si alguien llega verbalmente y te dice perdona, dices no, porque tú no sabes lo que yo sentí. Aquí entra algo que se llama, ahorita que te explicaba lo de las heridas, hay algo que se llama emoción y se llama emotividad. Y a mí me gusta explicarles mucho esta parte. Es como si yo te dijera ahorita, amiga, para que podamos como más o menos que quede un poquito claro y el por qué cuesta tanto trabajo esta situación a veces de rechazo. No es el hecho de que no llegue la situación de quiero perdonar o te perdono, pero te puedo dar un perdón desde dientes para afuera y realmente no sentirlo, porque sentí tanto el daño, pero a lo mejor ese mismo daño que sintió mi papá, lo sintió tanto que lo tuvo que transformar con una fuerza tan grande que en lugar de volverse un vínculo sano, se volvió un vínculo perpetrador. ¿Qué quiere decir? Que sí hubo daño. La generación, la huella, lo genera y tiene la misma cuestión de daño. Por eso te decía, es una huella que se va como heredando, como un eco. Entonces ya traigo la mitad del enojo que trae la parte de mis descendientes o de mis padres y yo traigo el propio. Y si aparte este padre también generó el mismo daño en el sentido del cuerpo, no es tan fácil que con la palabra de decirte perdono porque no está vibrando, no lo estoy sintiendo realmente. Entonces, Oye, realmente el cuerpo se defiende. Cuando ahorita te decía esto, perdón, nada más para que no se me vaya la idea, es como si yo te dijera ahorita, y es rapidísimo, es algo que les digo mucho yo en cuestión de consulta. Imagínate que tú ahorita se te aparece un tigre, amiga,
literal, y no viene a tomar un café ni a hacer un Zoom, viene directo a tu yugular. ¿Qué harías? Sí, claro. Me trato de defender. Claro, o te tratas de defender o corres, Sí, fíjate claro. bien, ¿no? Pero si yo te dijera, está una persona importante en tu vida, uno de tus hijos, y viene literal también a la yugular, ¿qué haces? La reacción no va a ser la misma. Muchas de las respuestas normalmente es, pues yo me pongo, doy tiempo, peleo con el tigre y que mi ser querido corra. Ahora, fíjate bien por qué te lo estoy poniendo así, porque resulta que ese tigre, curiosamente, son tus emociones. Y atrás de las emociones existe la emotividad, literal, son los hijos del tigre. Tú no sabes si el tigre también está defendiendo a sus tigritos, porque se siente amenazado por ti. Entonces, así tal cual como te acabo de dar ahorita la explicación, la emoción literal, todas estas heridas, estas huellas, el trauma, literal es un mecanismo de defensa que utilizamos. Solo el punto es que como no lo trabajamos y es más cómodo culpar, fíjate bien, aquí es donde viene la parte. Prefiero quedarme con el malestar, con el enojo, lo transformo, sigo culpando, no sano, no curo, no veo por mí. Y yo me convierto literal en el tigre, yo me convierto en el perpetrador. Entonces, a lo mejor ahora que decías del TikTok, pues las personas se te fueron encima, porque fue como decir, no le estás dando nada a lo que sí viví. ¿Sí me explico? Y no era contigo o con la parte de la información o Sí, con el no, claro. terapeuta, sino que al final atrás el dolor es tan grande que lo tuvieron que proteger. Y a eso se le llama una emotividad. Literal, la emotividad son los traumas. La emotividad es la huella, es la herida, pero está tan rezagada que yo voy a utilizar todos los mecanismos para poderlo proteger. Porque literal, si lo vuelvo a sentir, vuelve a doler. Entonces, prefiero utilizar un mecanismo de defensa como el enojo, como la agresión, como la culpa. Y allí es cuando si esto me funciona, lo vuelvo grande en todos mis sentidos, lo vuelvo parte de mí, y sigo con la herida, sigo recordándolo, pero porque a lo mejor fue lo que me funcionó, me ayudó a ser funcional para no sentir el dolor. Sin querer, ahí es cuando me voy convirtiendo yo mismo en el perpetrador. Y ahí es cuando voy jalando esa huella de herida y me convierto igual a mi mamá. O si me chingas, yo te chingo. Fíjate bien. Uh -huh. Sí, claro. Oye, y eso lo puedes ver, digo, se escucha fea la comparación, pero pasa hasta con un animalito, por ejemplo, no sé, a mi perrito lo puede decir, ¿qué pasó, hijo de la fregada? Y el perro está súper contento porque, como dices tú, fíjate, siente la emoción, ¿no? O sea, de que está tan contento y aunque le digas de groserías, o sea, el perrito está súper feliz, ¿no? Pero le dices, oye, venga, venga, venga por acá. Y luego el perro sabe, fíjate, estamos hablando de un animalito. Ahora imagínate, cuando venimos precisamente a nosotros como personas, claro, ya sabemos que como es mi mamá, como es mi abuelita, como es mi tía, como es mi hermano, como es X, entonces luego estamos aquí, oye, pues no te dije nada de malo, si nada más estaba yo diciéndote que ¿qué pasó? Acabas de dar ahorita como el punto y ahí es donde yo les digo, el tigre, porque da la casualidad que si te estoy diciendo que los tigritos salen de los hijos del tigre, ¿no? Es la emotividad y es el trauma, el tigre eres tú con las reacciones. Esa persona que a lo mejor se puso a la defensiva por el tema, literal ni siquiera a lo mejor era la persona, es eso que estás diciendo tal cual. Nosotros nos convertimos en ese propio tigre, nos transformamos. Entonces ya vemos a la mamá que va a venir a decirme o a sentir que me está criticando, pues la emotividad literal, los tigres dicen, me siento amenazada, el tigre llega y nos vamos a la yugular con todo. Fíjate bien, aquí es donde se empieza a ligar como esta parte de la herida, la trauma, el eco, las emociones, ¿vale? Porque esta comparación también del que acabas de hacer como cuestión de los perritos es porque los perritos son instintivos. Da la casualidad que el tigre, las emociones, es instintiva. Cuando yo te dije, efectivamente, no hay una cuestión mental, hay una cuestión de una memoria celular genética, ¿vale? Literal, mi cuerpo reacciona por la percepción, por el instinto arcaico que tengo entrenado, porque si siempre me sentí amenazada o sentí esa parte de dolor o esa parte de abandono, pues por eso me voy a la yugular, por eso prefiero controlar, por eso prefiero chantajear, por eso prefiero manipular, por eso prefiero sentirme con esas heridas, porque las heridas también me ayudan.
pero lo que no vamos sabiendo es que esa herida me la voy llevando a todos lados. Y entonces luego fue con la mamá y resulta que con la mamá pues tengo la pareja y me estoy llevando las heridas. A donde yo vaya, voy con mis heridas, literal, voy con toda mi fila de tigres, que al final esos tigres son todas esas experiencias que viví cuando yo era pequeña. Y los voy activando en todas mis relaciones, en todas las partes de mis vinculaciones pues, y relaciones, que son dos cosas diferentes. Ahí es donde es importante trabajarlos, porque si yo soy insegura, no nada más soy insegura con mi mamá o con mi papá, soy insegura en la escuela, soy insegura en el trabajo, soy insegura en el banco, soy insegura en, híjole, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué? Entonces Y no realmente vienes arrastrando. No nada más así, o sea, puedo ser segura en muchas áreas de mi vida, pero a lo mejor con temas de autoridad soy insegura. Fíjate bien, O ¿vale? rebelde, ¿no? Al Algunos contrario. temas, con los temas de autoridad, y entonces ahí es cuando, por eso es que te decía al principio, o sea, sí son 7 la base, pero se pueden combinar. O sea, puedo tener una cuestión de un rechazo con un abandono, y por consiguiente me puedo convertir en una persona en cuestión evitativa emocional. Entonces no me relaciono en una totalidad o no me comprometo y entonces nada más ando picando de flor en flor porque no encuentro la parte de la pertenencia, es un decir, y flor en flor me refiero a todo, desde trabajos, pareja, ¿no? Lo que sea, y entonces empiezan a darse esa cuestión de combinación de las heridas, pero no es nada más un evento de, ya, perdono, porque lo puedo decir sin el sentido, o que llegue mi mamá y me diga, lo siento mucho, te perdono, o me perdono, no supe, pero voy y regreso a la misma acción, el tigre va a ir yendo en aumento, o los botes de gasolina, como le quieras llamar, o de alma, van en aumento, porque entonces los voy generando. Qué fuerte pero real, porque al final estamos en esa situación, ¿no? A lo mejor desde que estábamos chiquitos y peleábamos con los hermanos y, ay, ya, perdón, ¿no? Y hasta nos enojábamos, ay, ¿por qué? No es cierto, no me dijo, no me pidió disculpas como yo, ya te dijo que te lo disculparas, ¿no? Fíjate, ahora comprendo tantas cosas con mis hermanas. Ah, sí. No, pero es parte también del proceso, ¿no? Puse este ejemplo, pero es parte del proceso, ¿no? Que a veces no sabemos cómo poder manejarlos. Y de alguna forma, amiga, esta situación, ¿cómo nos sugieres que se trabaje? ¿Cómo nos sugieres? Porque al final dices, ok, ya sé que la situación, digo, a lo mejor ya en un proceso, lo trabajas y dices, ya sé que esta parte es específicamente con mi mamá, es específicamente con mi hermano mayor, es específicamente con mi abuelita, por decirte, o mi abuelito, mi tío. Ya lo tengo bien, o sea, ya está listo, ¿no? Para trabajarse. Pero al final, esas heridas, puedes vivir con ellas, digo, por supuesto que todas las traemos, pero de alguna forma para ser más feliz, porque a veces nos cuesta mucho esta parte. Yo no puedo ser feliz porque mi papá, mi abuelito, mi tío, mi X, me lastimó y entonces ya te sientes infeliz por toda la eternidad y el punto realmente es que aprendas a vivir hasta a pesar de la herida, ¿no? ¿O no se puede? No, claro que se puede, pero entra curiosamente la primera parte que tú dijiste. Primero es como, como la situación cuando todos tenemos una adicción y tenemos que aceptar. Yo creo que esa es la primera parte, el aceptar que sí hay una herida, el aceptar que sí a lo mejor se necesita una herramienta externa para poderlo hacer, porque no nada más es de la palabra, ¿sí me explico? Sino que entra en conjunto muchísimas cosas. De hecho, fíjate bien, si el trauma se genera por todo lo que te expliqué a nivel gen, para poder deshacer la herida o el trauma o este tipo de huella, tiene que ver con los genes. Fíjate bien, el gen se une o se separa a nivel emocional, pero ¿cómo se da esta parte de gen? Me refiero en cuestión de este gen de la herida. Tiene que ver con el alimento que yo lo percibo y cómo yo lo experimento. Si entonces ya lo tengo y yo lo genero más, soy el único que lo puedo literal deshacer dentro de mí. Y aquí tendríamos que entrar como en varios procesos de lo que pasa en la parte mental, neurológica. Literal, nosotros lo vamos alimentando con el recuerdo, lo vamos alimentando con los eventos, lo vamos alimentando. Por eso es que normalmente cuando te dicen
cuando hay una cuestión, vamos a suponer como de ruptura, ¿no? Que me duele o de dependencia, vamos a poner tal cual la herida, ¿no? Hay una herida de dependencia o de codependencia, lo primero que normalmente se les dice es retírate del foco. Retírate como de toda la situación para que puedas hacer la parte de todo el proceso, porque realmente nosotros somos los únicos capaces de ir a observar ese gen de nuestra propia herida y de nuestra propia historia. Cuando tú observas tu trauma internamente, literalmente el alma se va deshaciendo en situaciones neurológicas, se va deshaciendo a nivel cerebral. Pero para eso necesitas entrar como en varios conceptos, porque nosotros somos los mismos que vamos creando esta percepción y esta experiencia. Entonces pude haber tenido la herida, pero de todo lo que hemos platicado, si se fue llenando este tanque de gasolina, yo lo creé mucho más. Es como cuando pasa un evento normalmente de ansiedad, vamos a suponer, o de frustración o de depresión, es porque yo llevo el evento al pasado. Para yo llevar un evento al pasado, me estoy yendo a la herida con este eco, con este trauma. Cada que voy, lo revivo de nuevo como si lo viviera en ese momento. Esto que te decía de la llamada telefónica, imagínate una persona que se pone toda ansiosa o frustrada porque la pareja no le contesta y está así todo el día hasta que la persona le contesta, está reviviendo el evento de ese trauma constantemente. Una Porque no le hacían caso químicamente, antes, ¿no? biológicamente hablando, físicamente, la otra tiene que ver mentalmente con lo que te estoy diciendo de la percepción de todas esas ideologías que estoy haciendo, más aparte mi propia experiencia. Más aparte, entonces ahí le formo una situación de un sentimiento que tiene que ver con los sentidos, me lo vuelvo a tragar, se va a esta parte emocional en donde se convierte en una situación literal bioquímica. La vuelvo biológica, la vuelvo parte de mí. Sí se puede sanar la herida, pero por eso vamos necesitando un trauma. Es lo mismo en cuestión de una adicción, por eso es que no es el hecho a veces de que nada más tengamos que hacer ejercicio, sino hay que ver qué es lo que está pasando a lo mejor con el ejercicio o con el cambio de la alimentación, ¿no? Necesitamos todo un conjunto para poder ir haciendo cada una de las modificaciones, porque todo viene a raíz. Y entonces, si yo lo voy recreando, vamos a suponer que fuera una herida de tristeza, pues me estoy yendo literal a mis pulmones. Bioquímicamente voy mandando todas esas señales a nivel cerebral, neurológicamente, a nivel sentimiento, cuestión de percepciones. El cuerpo a veces no puede con todo. Bioquímicamente, cuando regresa, que te estoy dando como toda esta formulita, se va a nivel de mis pulmones. Y entonces ya me generé físico, corporal, mental, emocional, espiritual, álmico, y mi álmico me refiero con esta parte genética. Cuando entonces normalmente en los procesos terapéuticos se dice, hay que observar la herida, pero quien tiene la herida es uno. Por eso es que normalmente cuando dicen, ¿no? Cuando tú logras observar la herida, le generas paz a la huella. ¿Qué quiere decir? Que entonces empiezas a tener paz en el trauma y entonces puedes mirarlo. Pero imagínate todo lo que te estoy diciendo, todo lo que implica. Pero de que se puede, claro que se puede, solo que sí se lleva todo un proceso, ¿no? Oye, nos están preguntando aquí en el Facebook y nos dicen que, por ejemplo, hay personas que no se acuerdan que tuvieron herida. Seguramente dice esta persona que nos está haciendo esta pregunta, que dice que esta persona no se acuerda qué sucedió, que si de alguna forma sirven terapias de esas que nos duermen y esto, ¿sirve esto para que de alguna forma te acuerdes de las situaciones del Sí, pasado? hay mucho tipo de terapias, solo hay que tener cuidado, a veces no todas las terapias es como para todo, ¿no? Porque si estamos hablando que es un trauma, esto que te explicaba del tigre, el tigre se va a accionar, entonces a veces es como si le echaran la culpa a la terapia, ¿no? Cuando realmente en el fondo no queremos, acuérdate lo que te acabo de decir, esto no tiene una memoria mental, entonces normalmente siempre queremos darle como la explicación, eso normalmente entra ya como en otros procesos que ya con calma los platicaremos, pero quien lo genera es el cuerpo. El cuerpo siempre te va a decir si hay una cuestión de bienestar o de malestar. Entonces no es tanto del ir como literal a recordar el evento, y entonces nos queremos obsesionar porque lo queremos aquí en la imagen mental,
Pero si lo empiezas a trabajar con cualquier tipo de técnica, desde sensaciones, bioquímica, peso, lo que sea, vas mirando, vas entonces generando. Entonces, por eso les decía, son sentimientos de amor interrumpido, exactamente porque no nos acordamos. Y porque a lo mejor el evento del trauma fue tan fuerte, ¿no? Que prefería hacer el shock de este mecanismo de defensa de no acordarme. Entonces tengo que ir también cuidado, porque si entonces entro y de golpe me acuerdo, pues puede venir también una parte de un desequilibrio. Si le estoy explicando que es una parte cerebral, bioquímica, emocional, mental, o sea, no estoy hablando que es solo una, ¿no? No es psicológico, lo psicológico es toda la parte conductual, lo neurológico es cómo va funcionando, ¿no? La parte emocional pues tiene que ver con toda esta parte biológica. Ajá. La física tiene que ver con toda la parte corporal. Entonces, más bien hay que tener como mucho cuidado. Claro que sí se puede, toda la terapia es buena, pero a veces no toda la terapia es para todo tipo de cliente, ¿no? Como Pero por ejemplo, también nos preguntan por acá, ¿qué diferencia hay en trabajar con una psicóloga transgeneracional que hacer una constelación para recordar heridas? ok, el punto es que la transgeneracional, a ver, ¿cómo estuvo la transgeneracional con la constelación? ¿O cómo Sí, estuvo? que si se puede trabajar en la parte transgeneracional o en constelaciones. Primero, esa es la parte. Algo que yo sí les recomendaría mucho es una base. Depende de la historia y depende del trauma. Hay traumas que pueden estar como en esta parte nada más mental. La transgeneracional, la cuestión de constelaciones, viene normalmente de una base que se llama sistémica. Y la sistémica te trabaja todo lo que es la parte de un entorno literal familiar, en el cual estudia la parte de la genética, la parte del sistema, desde dónde viene la situación. La transgeneracional normalmente está ligado con las constelaciones. Hay constelaciones grupales, individuales, trabajos sistémicos. Hay gente que nada más se dedica a ver el transgeneracional en cuestión del árbol, para ver diferentes tipos de eventos. Pero a veces no solamente se necesita uno. Acabo de explicar que eso trabaja la parte del evento de mirarlo, pero si nada más lo miro, pero no lo proceso a nivel mental, cognitivo también, neurológico, no le voy a dar como toda la salida, le daré a lo mejor en algunas partes. Entonces, normalmente algo que les digo es, les recomiendo a alguien que los vaya llevando como muy de la mano, ¿no? Para que puedan ver, hay traumas que normalmente el del trauma se convierte en patología. Eso ya ni un psicólogo, o sea, es un psicólogo con un neurólogo y con un psiquiatra. ¿Sí me Psiquiatra, claro. explico? Sea, Cuando va ya es muy siendo como fuerte, ¿no? dependiendo del Ujú. tipo del evento, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta? Yo algo que siempre les digo es que les haga sentido, que les genere ese sentido de bienestar, aunque haya parte de dolor, de tristeza, me tiene que generar un sentido de bienestar en donde yo vaya o con quien yo vaya. Y la otra también detectar si está haciendo una resistencia mía, de que a lo mejor todavía no estoy lista o listo para querer mirar o atender. Ajá, porque implica compromiso, literal es deshacer. Una cosa es lo que me hicieron y la otra es lo que yo le aumenté y entonces estuve haciendo. Entonces tengo que deshacer lo que yo mismo hice. Si va implícito, por supuesto, una parte como pues de la parte de la familia, pero pues no vamos a ir a cambiar de dónde venimos, ¿verdad? Ni de dónde nacemos, ni ir a decirle a mamá cambia. Si realmente quiero sanar, el compromiso y la responsabilidad va a estar con uno mismo. Claro, aquí por ejemplo tienen otra pregunta, que si por ejemplo la mamá trabajaba y el día de hoy le ayuda con sus nietos a esta persona, entonces ella se siente culpable porque precisamente el hijo le dice, ¿no? Que pues está molesta con él, pero fíjate, bueno, en esta pregunta de por acá está un poco complicada porque al final ella se siente culpable y por eso le cuida a sus nietos, pero de alguna forma, por las heridas, fíjate, por las heridas de la infancia, qué le recomiendas a esta persona? ¿Que sí está bien que cuide a sus nietos o no? A ver, esto es como algo como muy fuerte, algo que tengo que me gustaría como aclarar mucho, es que en primer lugar, una parte de un proceso, un psicólogo, no somos quien para decir qué hacer, Ok, ¿vale? Entonces eso es brindarnos una responsabilidad a nosotros de dígame qué hacer y entonces la terapeuta me dijo o Carla me dijo qué hacer y entonces eso es también brindar una responsabilidad y una culpa. La otra, me encantaría como aquí brindarle y darle muchos puntos, pero no sé todo el contexto, ¿vale? Aquí la única situación es que también hay que cachar.
Una cosa es generar como la cuestión desde dónde, más bien yo no puedo decir sí o no puedo decir no. Es lo que me genera a mí. Si es una cuestión de culpa, de chantaje, de manipulación, ¿vale? De dolencia, de querer como ayudar, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Porque cuando a alguien le quito como el evento, pues yo me estoy haciendo responsable también de la persona. Y en este caso es igual, te puedo ayudar, hija, ¿vale? Tanto tiempo, pero no te puedo ayudar todo el tiempo, ¿no? Porque tú te tienes que hacer responsable de la crianza, de buscar, de generar más. Eso es lo que implica una parte de un movimiento. Pero entonces si la hija viene y le dice, pero es que tú igual lo hiciste conmigo y aquello, pues ahí ya estamos hablando de otros tipos de mecanismos. Y es Ajá. manipulación y otras cosas, con todo el Y claro respeto. que viene con la parte de las heridas. Entonces aquí por eso les digo, no es un evento que podamos como en una varita mágica agarrar y decir, y a lo mejor aquí es eso, es claro, me siento tan mal porque a lo mejor yo no pude cuidarlos porque tenía que trabajar, pero entonces si la persona que está enfrente tampoco lo comprende, ¿no? Entonces ahí es donde empieza, porque vamos leyendo, literal, esa es la otra cosa, que la forma en cómo nos relacionamos es que literal, yo les digo, se oye fuerte, pero no nos relacionamos nada más por la cuestión del puro amor, ¿vale? Nos vamos relacionando porque nos olemos las heridas. Cuando entonces yo huelo la herida del otro, lo puedo manipular, chantajear, hacer muchas cosas. Entonces me vuelvo víctima, victimario, me vuelvo víctima, perpetrador, ¿vale? Cuando la intención es eso, cuando cada quien se hace responsable de su propio camino, podemos empezar a tomar como las partes de las decisiones. Y no es tan sencillo decir, ay, no, no los cuides. No, hay que ver la parte de una cuestión de una balanza, ¿no? Ok, al contrario. Fíjate que está bastante interesante esta parte de las heridas, porque bueno, yo creo que el día de hoy no acabaríamos con tantas heridas que traemos del pasado, pero al final, independientemente si te quieres ir, digo, ocupando la preguntita de hace ratito, si te vas a hacer una constelación o trabajarlo en transgeneracional o trabajarlo con un psicólogo, de alguna forma es importante que sí lo trabajemos. Pero ¿por qué? Al final, nos hace ser más felices. ¿Qué es lo qué es la conclusión que tú darías con este tema, amiga? Mira, yo te diría que en el camino, en nuestra vida siempre vamos a tener tres caminos, Anita, ¿no? El primero normalmente va a ser un camino en donde a lo mejor vemos las cosas que deseamos obtener, ¿vale? A donde deseo llegar. Y en el camino con estas heridas puedo traer el miedo, la dolencia, la culpa y puedo frustrarme y caminarlo así, enojado, y entonces me voy volviendo un poco gris. Ajá. El segundo camino normalmente tiene que ver porque ya me ganó la parte oscura y estoy tan dolido, tan enojado, tan decepcionado por no querer poner como esta parte de mirarme a mí, ¿no? Que voy caminando y entonces combino los dos caminos sin que tengan como un sentido. Y existe el tercer camino, ¿no? En donde a lo mejor a donde no sepa en una totalidad cómo llegar a ese camino, lo puedo ir disfrutando, lo puedo ir observando, literal, me puedo ir sanando. La sanación no es responsabilidad ni de tus padres, ni de la genética, ni del transgeneracional, es propia, ¿vale? Entonces, si yo decido mirar en ese momento, confiar, hacerme responsable, cuidarme, mirarme, ¿vale? Y dejar a lo mejor de culpar al otro, entonces puedo ir e iluminar los otros dos caminos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que al final la responsabilidad siempre va a ser nuestra, pero a veces es mucho más fácil irnos a los otros dos caminos que tomar el propio y el decir, claro, algo que llega mucho, y les digo yo mucho en consulta, digo, esto sí es bien injusto. Alguien nos genera el trauma, nacemos con la mitad del trauma, nosotros nos generamos otra parte del trauma, pero la estructura que nos generó el trauma, ¿vale? Pues están muy allá afuera, ¿vale? Y nos siguen a lo mejor pidiendo, exigiendo, pero, y es injusto a lo mejor el estar aquí sanando, aparte tenerle que a lo mejor pagar a la terapeuta, ¿no? Fíjate bien, pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos por el otro o lo hacemos por nosotros? Pues ahí es donde empieza a ver la parte del beneficio, porque lo hacemos por nosotros. Hago la dieta por el otro, por quedar bien, fíjate bien, por sentirme bonita para el otro, para sentirme bonita para mí. Digo sí o digo no para el otro o lo hago para mí. Y entonces allí es donde empieza esta situación de estos tres caminos.
Entonces, en cualquier momento podemos hacernos responsables, pero eso no gusta. Eso no gusta, cuesta trabajo, por supuesto, duele. Yo les digo, es como aparte irónico. No queremos ir a mirar el trauma o la herida o la huella porque duele, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que nos sigue doliendo en gotas chiquitas, ¿vale? Nos está cegando y aparte estamos haciendo el mismo mecanismo y estamos lastimando a otros por no querer mirar. Y entonces sin querer es cuando nos decimos y me estoy convirtiendo en lo mismo, ¿no? No, y al final hay que darle a veces una talladita a esa herida, pero al final va a sanar, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo, les platico que me quemé la panza textual, quemé calorías, se me explotó la estufa por situaciones y se me hizo fácil, me dice una vecina que me vio, me dice, ponte miel, me pongo miel en la herida y cuando llego al doctor, lógicamente me puse horriblemente mal, fui llorando al hospital y me tuvieron que tallar. Yo ahorita que estabas diciendo todo esto, recordé ese momento, ¿no? Y fue horrible y y yo les decía, no, no me tallen, ¿no? Y me dolía y estaba yo llorando. Pero me dijo a la persona esta, es que necesito quitarte esa mielecita, ¿no? Que me había puesto pues, por error, por situaciones. A veces así nos pasa en la vida, digo, ocupo este ejemplo, porque de verdad, o sea, no se imaginan lo que dolió, pero después de ahí me pusieron una pomada y gracias a esa pomada me tranquilicé. O sea, a lo mejor en ese momento fue algo muy fuerte, pero después de ahí poco a poco empecé a bañarme diario y en un procesito corto, ligeramente, pues ya me recuperé de la explosión que sucedió. Y yo pongo este ejemplo como algo que sucede en la vida, ¿no? A veces tienes una situación muy fuerte que en ese momento explotas o no te acuerdas, como ahorita la pregunta que decían, pero llega el momento que sí necesitas esa parte de la talladita, aunque te duela, para que después poco a poco te puedas poner la pomada que sí necesitas e ir sanando la herida, ¿no? Por eso es importante la terapia, por eso es importante que esta oscuridad o estas situaciones que traes, precisamente le des esa talladita al principio, pero ya sana, ¿no? Y de alguna forma ya te vuelve, ¿por qué soy tan enojona? ¿Por qué soy tan gritona? ¿Por qué soy tan X, no? Y de alguna forma cuando empiezas a trabajarlo, es cuando te das cuenta que sí necesitas a veces dar esa talladita que hace falta, ¿verdad? Sí, amiga. La verdad es que si acabas de poner un ejemplo, y es como el famoso curita, ¿no? Me pongo la curita y resulta que ni la ve ni desinfecté, ¿no? Y el curita pues no sana, solamente no la miro, ¿no? Y sin darnos cuenta no se oreó, no tuvo como toda la parte de un proceso. Y a eso es a lo que me refiero, adentro hay todo un proceso. Y algo bien importante es esto, ¿no? A medida en que yo voy repitiendo la herida, y no es necesario recordar la herida como en cuestión de un trauma, simplemente si es algo que me está generando bienestar, malestar, si yo me estoy dando cuenta que estoy haciendo ciertas acciones que no son como las más adecuadas, pues quiere decir que algo está indicando que no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Entonces no podemos literal ponernos el curita. Y entonces a medida en que yo voy reforzando, ¿no?, la situación del evento, del enojo, de la culpa, de la soledad, de la desolación, recuerden que la situación del cerebro esto lo toma como algo no material y lo convierte literal en señales materiales. Ajá. Y entonces tiene una mayor influencia en la regulación de nuestro cerebro y lo vuelve real. Y Wow. entonces voy repitiendo y lo voy repitiendo y lo voy repitiendo, ¿no? Entonces, pues así un poquito el tema de la herida, huella, trauma. Que tiene para largo. Amiga, te agradezco mucho. Me estabas platicando hace unos momentitos que va a empezar a haber un taller para mayo. Más o menos estabas planeando que fuera el primer fin de semana de mayo, precisamente para trabajar esas heridas de la infancia, porque hay gente que no sabemos cómo empezar con esta parte de las heridas y bueno, de alguna forma vamos a seguirlo promocionando, nuestro taller de las heridas del pasado el próximo 6 y 7 de mayo, ¿verdad? Estamos en poquito tiempo, ojalá y puedas dar tu teléfono, y dónde te podemos encontrar para que pues ahora sí que nos empecemos a inscribir, estamos en muy buen tiempo. Así es, amiga, pues la intención es todo el poder empezar exactamente a trabajar toda esta cuestión de las heridas, poder saber identificar esta situación a lo mejor de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Que es
la parte mental, que es la parte transgeneracional. Por supuesto, lo iremos haciendo como en ciertos módulos para poderles brindar como toda la situación de atención, de contención y pues que se lleven bellas herramientas. Claro que sí, pues ya estaremos ya con la fecha y el lugar y todo eso, ya les estaremos indicando cómo. Y por supuesto que les dejo el número telefónico, ya sea por medio de llamada o WhatsApp, que sería el 55 43 69 11 53, o me pueden encontrar igual por Facebook, Instagram, como Centro Superior Psicología. Centro Superior Psicología. También aquí tenemos ya también un número aquí en Por los Caminos de Fátima, que es el 55 34 32 76 08. También igual van a encontrar también información acerca de este próximo taller de mayo. Muchísimas gracias, amigas. Si conocen a alguien que le puede servir para abrirle un poquito mente, corazón y alma a alguien, por favor, compártanlo. Seguimos por Facebook, por Instagram, por TikTok y por YouTube. Nos vemos muy pronto, amiga. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando con estas heridas para hacernos mejores personas, sobre todo vivir más felices, ¿verdad? Así es, amiga. Que aunque nos duele un poquito esta heridita, dale una talladita, pero sanarnos. Sí, tampoco se vale sufrir tanto. Si ya lo sufrimos, ¿para qué sufrirlo? Nada más mirarla y atenderla y observarla. Ok, ay, no, espera. No. Gracias, amiga, por todo. Nos vemos muy pronto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Gracias, Carlita. Nos vemos, amiga. Bye. Bye.